El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Prosiguiendo su enseñanza, les dijo Jesús a sus discípulos: Sabéis que está mandado, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no opongas resistencia al que te haga algún mal. Al contrario, si alguno te pega en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te quiera poner pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a recorrer 1 kilómetro, recorre con él 2. Dale al que te pida, y no saques el cuerpo al que quiera pedirte prestado. ¿Sabéis que está mandado? Amarás a tu prójimo, sin tener que amar a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así llegaréis a ser hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y da la lluvia a justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los recaudadores? Si amáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen esto también los paganos? Sed pues perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es la medida que el Señor nos está pidiendo para amar a nuestro prójimo? Efectivamente, el Evangelio nos pone bien claro de que ya no es la ley del talión que se cimentaba en la justicia humana, ojo por ojo, diente por diente. En la misma medida en que me haya hecho el bien o el mal, en esa misma medida yo le hago al prójimo también el bien o el mal. Y el Señor viene a destruir esa perspectiva, esa interpretación del Evangelio para llevarlo a una práctica más perfecta. Y esta práctica dice Él que hay que amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo nos gusta a nosotros ser amados? A nosotros nos gusta ser amados con un amor sobrenatural, no natural. De hecho, nos damos cuenta que el amor natural humano, apenas naturales entre seres humanos, no alcanza a compensar la exigencia de nuestro corazón, porque nuestro corazón es mucho más exigente. Se siente insatisfecho con todo lo que el amor humano nos puede proporcionar en los niveles en los que lo podemos obtener. Por eso la Iglesia le ha apostado a la virtud de la castidad. Y es la virtud de la castidad precisamente la que nos orienta a vivir de un amor perfecto y a dar un amor perfecto. Es decir, a hacer llover sobre justos y sobre injustos esa misma clase de amor. Entonces, ¿cuál es el amor que nosotros debemos darle tanto a los buenos como a quienes se comportan mal? A nuestros prójimos y hermanos que nos aman, pero también a los que no nos aman. El amor que nosotros estamos llamados a dar es el mismo amor del Señor. Ese amor que está cantando el salmista. Es verdad que es un amor perfecto y que esa clase de amor uno no lo encuentra en el ámbito natural. Tiene que ser sobrenatural.
un amor que perdona todas nuestras culpas y que perdona todos nuestros pecados. Un amor que incluso llega a no tener en cuenta todo el mal que hemos hecho y simplemente se acuerda de que somos barro y que necesitamos de Él. Y ese es el amor del Señor. A ninguno de nosotros nos gusta recibir de los demás el señalamiento, la acusación, el desprecio, el reproche, porque nuestro corazón no está capacitado para eso. A ninguno de nosotros nos gusta ser objeto de la indiferencia humana, porque no estamos capacitados para eso y porque nuestro corazón no fue diseñado para hacer eso o para recibir eso. Tanto que la indiferencia nos duele, el desprecio nos duele, el rechazo nos duele, la soledad o la insensibilidad de parte de los otros hacia nosotros nos afecta hasta tal punto que nos hiere, y al nivel de que muchas veces esas heridas se convierten en resentimientos y se convierten en odios. Y ahí es donde llega la ley del talión que Cristo está rechazando. Ustedes tienen que ser santos y perfectos como el Padre del cielo es santo y perfecto. Y por eso nos advertía el mismo libro del Levítico hoy, cuando nos dice que no podemos odiar de corazón a nuestros hermanos y que en verdad hay que hacer corrección fraterna y hay que reprender cualquier violación que nuestro hermano haya hecho. Los hijos del Fiat y las hijas del Fiat en las constituciones para nuestra vida fraterna tenemos un numeral muy bello y muy profundo que dice que debemos practicar la lealtad con nuestros hermanos y que en la vida fraterna nosotros estamos llamados a reproducir los mismos sentimientos de Cristo en el trato con nuestro prójimo y que también debemos dar y recibir con mansedumbre la corrección fraterna. Es que la corrección fraterna no está impedida en el Evangelio y mucho menos en la vida fraterna y en la vida de nosotros los cristianos. Pero, ¿cuál es el motor, la causa, la que a mí me lleva a corregir al hermano? Pues el principio nos lo está dando la misma palabra del Señor, que yo tengo que hacerlo de la misma manera como quisiera recibirla. Este mundo de hoy es un mundo que se ha vuelto, o más bien la humanidad actual, es una humanidad muy susceptible, demasiado. No tolera la más mínima corrección, la más mínima, en ningún sentido. Es decir, para usted poder tener contento a los seres humanos hoy, incluso a los miembros de la misma iglesia, sencillamente tiene que alabar todos los comportamientos que hagan o hagamos, así sean negativos, y pasarlos por alto. Porque dicen algunos que así es el Señor, que el Señor pasa por alto todos los pecados, que el Señor pasa por alto todos los errores, que el Señor no se fija en ellos. Veamos en la profundidad de la Sagrada Escritura si es así o no. El mismo San Pablo hoy en la carta a los Corintios nos está hablando precisamente de que nosotros no nos podemos gloriar en ese tipo de amor humano, ni en el de Apolo, ni en el de Cefas, ni en el de Pablo. En ninguno de esos le está diciendo a los Corintios. La base y el fundamento del amor es Dios. Y es la experiencia con ese amor auténtico del Señor al cual se llega por la fe, por una búsqueda constante de ese amor, una búsqueda incansable de ese amor. ¿Qué está pasando hoy, aún dentro de la iglesia? Que ya nosotros los seres humanos dejamos de buscar ese amor sobrenatural que necesita nuestro corazón. O más bien, sí lo estamos buscando, pero lo estamos buscando donde no debemos buscarlo. Estamos buscando ese amor sobrenatural en el hombre, en la persona, en un humanismo falso y dañino que está destruyendo nuestro corazón. Y todo el mundo quiere ser aceptado.
¿Por qué? Porque la humanidad hoy está viviendo un complejo de indiferencia y de vacíos afectivos al nivel más alto. Por eso es una humanidad más irritable, por eso es una humanidad más susceptible. Cuando el corazón humano se siente vacío, incapacitado por el amor de Dios porque no lo tiene, es decir, cuando no se siente profundamente amado, entonces el nivel de irritación es más alto. Los complejos de inferioridad son más altos y esos complejos de inferioridad se manifiestan en complejos de superioridad. Y por eso es una humanidad susceptible, que no tolera absolutamente ningún tipo de corrección. Y aquí se manifiesta y se ve claramente cómo esta humanidad ya no vive del amor de Dios. Y cómo hoy dentro de la iglesia muchos sacerdotes, nosotros consagrados al nivel de la jerarquía, ya no vivimos del amor de Dios, porque no toleramos ni aguantamos nada, ni la más mínima corrección. Y al nivel de los mismos cristianos, los laicos, en los matrimonios, hoy la gente tiene un afán desmedido de encontrar ese amor, pero lo está buscando donde no lo debe buscar. Y eso ha hecho que nuestras relaciones fraternas sean totalmente desordenadas, desorientadas, hasta el nivel que hemos llegado de un desorden lujurioso y sexual más alto. Ya la humanidad y hoy dentro de la iglesia, ya nosotros no sabemos para qué es la sexualidad, para qué es la afectividad. Y todo se ha convertido en erotismo, y todo se ha convertido en un desorden, en una contaminación tan terrible y tan dañina que produce náuseas, aún dentro de la misma iglesia. Es un afán de posesión humana al nivel más terrible, peor que el animal irracional. A eso hemos llegado hoy. ¿Por qué? Por la ausencia de este amor que está cantando el salmo o el salmista en el Salmo 103. Ya nosotros no tenemos capacidad de bendecir al Señor. Y eso se manifiesta precisamente en la pobreza del culto litúrgico. ¿Por qué no hay esa capacidad de bendecir al Señor, de adorarlo, de estar en gratitud constante con Él? Porque sencillamente el hombre hoy no vive del amor de Dios. Y no vive del amor de Dios porque no ha recibido el amor de Dios. Y no ha recibido el amor de Dios porque se cerró a recibirlo y no ha querido recibirlo. Y no ha querido recibirlo porque la condición para poder recibir ese amor es la persona de Cristo. Es el Señor Jesús que se nos manifiesta todos los días en la Eucaristía, en la palabra. Y cuando nosotros buscamos en otros lados ese amor, pues lo único que vamos a recibir es daño, un daño muy terrible. Y por eso San Pablo hoy precisamente lo advierte en la carta a los Corintios, que nadie pues se gloríe por motivos humanos. Hoy, por ejemplo, dentro de la iglesia, y eso lo escucha uno en el diálogo común entre nosotros los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los laicos, la gente de qué se siente feliz, cuál es el motivo de su felicidad. No es como el salmista, que se siente feliz por recibir este amor, esta bondad y esta misericordia del Señor, porque estuve al lado de tal persona, porque estuve al lado de tal sacerdote, porque estuve al lado de tal obispo, porque estuve al lado de tal cardenal, porque tuve este puesto, tuve este otro. De eso se gloría la gente hoy. Son puras glorias humanas, no divinas. Y por eso esta humanidad no está capacitada para dar el perdón que el Señor nos pide dar. Es una humanidad que cada vez se llena de más odio, de resentimiento. Es una sociedad, una humanidad enferma, profundamente enferma. Y los motivos de gloria hoy son porque estuve al lado de tal esta persona, de tal esta otra,
porque conmigo estuvo tal instrumento, porque yo tuve contacto con tal y tal instrumento. Son puras glorias humanas. San Pablo lo está diciendo, todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo entero, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. En realidad el fundamento del amor es el Señor. Y por eso estamos tan torcidos. Y por eso estamos tan dañados. Y por eso no somos capaces de amarnos. Y por eso no tenemos la capacidad de perdonar. Y por eso somos susceptibles al resentimiento, al odio, al desprecio, al rechazo del prójimo. Porque nosotros no hemos todavía experimentado el amor de Dios. Uno, ¿cómo va a amar al otro si ni siquiera se ama y se valora a sí mismo? ¿Y cómo se va a valorar a sí mismo si todavía no ha encontrado quien lo valore a uno verdaderamente? Y no lo va a encontrar mientras lo busque en este mundo. En este mundo no existe nadie, absolutamente nadie, que nos valore como nos valora el Señor. Que haga por nosotros lo que solamente hizo el Señor. Que entregue por nosotros lo que solamente entrega el Señor. Que dé por nosotros lo que dio el Señor. Que responda por nosotros ante el Padre como respondió el Señor por nosotros. Por eso dirá San Pablo, el que se gloríe en el Señor. Es impresionante hoy dentro de la Iglesia cómo incluso entre los mismos cristianos se dan batallas y contiendas y la gente ufana, el uno ufana de estar al lado de este, el otro ufana de estar al lado de este, uno ufana de pertenecer a una comunidad, el otro ufana de pertenecer a esta, y todo el mundo se gloría en cosas humanas. ¿Por qué? Porque eso manifiesta la pobreza del amor tan grande que hay en el corazón de nosotros los cristianos. Y nadie como el salmista se gloría del amor del Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Por eso el culto, la adoración y la alabanza no terminan en el Señor, terminan en el hombre. Y así estamos viviendo hoy a un nivel de idolatría, cuando el hombre ya no experimenta el amor del Señor, se vuelve idólatra de sí mismo, idólatra de los demás, idólatra de las instituciones, idólatras de sabiduría humana. Miren lo que vivió, el desastre que vivió nuestra nación, una nación consagrada al corazón de Jesús, una nación que siempre se experimentó y se supo amada por el Señor en las generaciones que ya partieron a la eternidad y que nos dieron testimonio de eso, de que ellos no se ufanaban ni se gloriaban de una sabiduría humana, tenían la sabiduría de Dios y nunca pusieron su apoyo en la sabiduría de este mundo, porque sabían que esa sabiduría era una sabiduría que se desvanecía. ¿En qué ponían su confianza ellos? En la sabiduría que provenía del amor de Dios. Hoy hay mucho sabelotodo dentro de la Iglesia, y esos sabelotodos nos están llevando a cometer los errores más grandes con el amor del Señor, porque cada vez nos están desvinculando de una dependencia total al Señor para mantenernos en una vinculación absoluta por el hombre y por su sabiduría. Y eso le pasó a muchos colombianos. Las elecciones lo demostraron, pero esto empezó desde que inició la pandemia. La opción por el hombre y no por la Eucaristía. La gratitud por el hombre y el cuidado del hombre y no por el culto y la adoración al Señor en la Eucaristía. Con la forma en que comenzamos a relacionarnos con la Eucaristía, el cierre de los templos, de los oratorios, la prohibición y la intimidación de los cristianos para que fueran a adorar al Señor en la Eucaristía, la intimidación de los cristianos para que no buscaran al Señor
presente, vivo, real en la Eucaristía como el único protector, como el único salvador. Desde pandemia, esto ya venía fraguado desde hace muchos años, simplemente que el Señor ha venido pasando, iluminando las conciencias a través de la prueba y las va a seguir permitiendo, porque el Señor las va a seguir permitiendo para sacar a la luz las verdaderas intenciones y pensamientos de muchos que debemos decir ser verdaderos cristianos. Pues el Señor va a permitir y va a seguir permitiendo pruebas para que todo vaya quedando a la luz y para que todos nos demos cuenta quién verdaderamente tiene la sabiduría de Dios, quién verdaderamente tiene el pensamiento del amor de Dios, quién verdaderamente vive en el amor de Dios. Porque el amor es más fuerte que el mal. El amor es más fuerte que el temor. ¿Y quiénes han ido cayendo? ¿Quiénes han ido cayendo? Los que no han tenido cimentada su fe en el Señor. Porque es imposible que alguien que tenga la fe cimentada en el Señor, es imposible que caiga y que haga caer a otros. Eso es imposible. Desde la forma en que nos ponían a relacionarnos con la recepción de la Eucaristía, los abusos eucarísticos en la recepción eucarística, el miedo que tenía la gente de recibir a Jesús en la boca, porque supuestamente Jesús era un canal de contagio, y comenzaron a llamar impuro y a catalogar como impuro y como canal de contagio y de muerte a quien trajo la vida, y a considerar canal de vida a quien no tiene capacidad de dar vida, que es la sabiduría humana, la doctrina del hombre. El hombre ha entrado en un nivel de desobediencia a Dios tan alto, pero es que esto no es ahora, esto ya estaba. Simplemente lo que está haciendo el Señor es permitir que salgan a la luz, ¿sí?, las intenciones y pensamientos de muchos corazones, como bien se lo profetizó Simeón a la Virgen María. A ti misma una espada te atravesará el alma. ¿Y cuál es el dolor del corazón de la Virgen? Las evidencias que van quedando en muchos de sus hijos, en muchos de los que se profesan hijos de Dios, de los que se profesan hijos de la Virgen María. A eso nos ha llevado la sabiduría humana, a ir cada vez apostatando más y más de la verdad que es el Señor, desvinculándonos de Él, desvinculando nuestra fe de Él para vincular la fe en el anticristo. Y el anticristo está haciendo muy bien su trabajo. El Papa Benedicto nunca lo dudó. Fue una certeza que desde hace muchos años él tuvo. No crean que solo ahora. Él desde hace más o menos 50 años venía hablando ya de esto. Después del Concilio Vaticano II, él comenzó a ver una serie de comportamientos dentro de la Iglesia y fuera de ella, en todas las instancias que componen la sociedad, y venía advirtiendo de todo esto. En su libro Jesús de Nazaret, por ejemplo, nos comienza a presentar quién es el verdadero Jesús y comienza a desenmascarar el pseudo Mesías que hoy nos predican y que hoy nos enseñan. Pero la gente, como ya está viciada y ya tiene su orientación y han apostatado interiormente del Señor, la gente no le presta atención a estas cosas. Y si los lee a su amaño, y entiende al Papa Benedicto XVI a su amaño. Por eso lo advirtió el Papa Francisco hace poco, que él siente que al Papa Benedicto XVI se está instrumentalizando, y es verdad. Cada uno lo está cogiendo para su provecho, porque así es quien tiene la conciencia pervertida, así actúa, ¿sí? Pero todo por la ausencia del amor del Señor. Cuando el amor del Señor llega a un corazón, lo ilumina todo, disipa las tinieblas y da la capacidad de ver con una agudeza sobrenatural dónde está el error. ¿Qué nos ha pasado hoy en la iglesia? Que nos pervertimos. La gente se fascinó más por la mentira y el error, y se detuvo a estudiar más el error y la mentira que a detenerse en la verdad, y se enamoró de la mentira y del error, y terminó caminando y hundido en la mentira.
Vaya, pregúntele a muchos de esos que dan apologética, cuánto conocen la doctrina de la iglesia. Y vaya, pregúnteles cuánto conocen la fuerza del marxismo y de todas estas corrientes culturales e ideológicas, y se las conocen muy bien. Pero vaya, pregúnteles por la palabra de Dios a ver si la conocen. Vaya, pregúntenles por el amor de Dios en la doctrina de la iglesia a ver si la conocen. No la conocen. No la conocen. Eso manifiesta el nivel de apostasía en el que hoy estamos, porque carecemos del amor del Señor. Y es muy preocupante. Termino con esto y lo vuelvo a decir. Yo sé que a mucha gente le está costando esto, pero por eso yo no puedo callar la verdad, ¿sí? Porque además a mí como sacerdote se me pide iluminar, se me pide corregir y advertir, como pastor que tengo que ser, al ejemplo de Jesús. Las elecciones presidenciales fueron catastróficas, pero fueron catastróficas en el corazón de muchos católicos que le apostaron al matrimonio igualitario a sabiendas de que iban en contra del sexto mandamiento, de la ley del Señor, que iban en contra de la ley natural, que para nosotros es una ley objetiva. La aprobación del aborto en las 3 causales en Colombia, que iba en contra del 5.º mandamiento. Heridas, dagas al corazón de Jesús. Y hoy yo tendría que decirlo, y tengo que decirlo como aquel discurso de San Pedro después de Pentecostés. Ustedes crucificaron al Señor. Ustedes mataron al Señor. Y lo llevamos nuevamente a la muerte. Todos lo llevamos. Y todos fuimos culpables. Todos fuimos culpables de hacer sufrir a nuestro Señor, de no acogerlo. Y por eso aquellos hombres conmovidos y arrepentidos de una le dijeron a San Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Lamentablemente la palabra del Señor está encontrando resistencia en muchos corazones. Los que hicieron esto no están preguntando qué tenemos que hacer. Los que hicieron esto siguen buscando argumentos para tranquilizar su conciencia. Los que ya se han arrepentido han sido un consuelo para el corazón del Señor. Los que le han pedido perdón y se han confesado han sido un consuelo para el Señor y pueden cantar como el salmista. El Señor perdona todas mis culpas y no tiene en cuenta mis pecados. Porque cuando uno se arrepiente de corazón y enmienda la culpa, entonces el Señor no se vuelve a acordar de eso. Y para Él la vida es nueva. Nueva hasta tal punto que reivindica la vida elevándola a un estado de gracia y de pureza muy alta. Pero quien no se quiere arrepentir, hay gente que no se quiere arrepentir, hay gente que no quiere escuchar al Señor sabiendo que le está iluminando la conciencia, que el Señor está pasando y le está ofreciendo la oportunidad del arrepentimiento y de la enmienda y no lo quieren hacer. Y aquellos que llevaron a los colombianos públicamente al error, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente se enmendaron cuando públicamente lo reconozcan y pidan perdón y reparen por ese escándalo de llevar a muchos colombianos católicos al error, entre ellos mismos sacerdotes. Dios nos está llamando al arrepentimiento y Dios quiere hacer de esta nación lo que Él prometió que iba a ser, una nación de luz para el mundo. Pero para que esto llegue a ser realidad, tenemos que arrepentirnos y convertirnos de corazón, como aquellos hombres cuando escucharon a San Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que enmendar. El error hay que enmendarlo. Y en la magnitud, porque así es la justicia divina, en la magnitud en que lo cometimos. En ese sentido, hay que enmendarlo. Entonces, si en la magnitud públicamente a través de las redes sociales yo me puse a mandar cosas para que votaran por este señor, pues así públicamente también tengo que hacerlo en los estados de WhatsApp y decir, me arrepiento, esto fue un error, yo llevé a muchos al error y le pido perdón al Señor.
y encontramos la misericordia del Señor. Siempre la vamos a encontrar. Y ese será el alivio y la solución para nuestra vida. Yo me di cuenta como católicos, y eso que yo no miro estados ni nada, pero me daba cuenta porque a veces me escribían y en sus perfiles promovían esto. Por favor, hagan lo mismo para que enmienden su error. Reconozcan que fue un error llevar a los colombianos católicos, a las pobres almas ignorantes, que tendrán su culpa, pero no en el nivel de quienes los indujeron a esto. Por favor, háganlo. Si queremos que Colombia sea verdaderamente una nación de luz para el mundo y que el corazón de Cristo brille con todo su amor y su esplendor desde esta nación para el mundo entero. Dios quiere que Colombia verdaderamente sea lo que Él quiso, el propósito que Él quiso desde toda la eternidad para las naciones, porque es una nación escogida por su corazón santísimo y por el corazón inmaculado de la Virgen. Y por eso yo no puedo callar, porque hoy precisamente la palabra de Dios dice: reprende sin vacilación a tu compatriota, y así no será responsable de su pecado. Yo no quiero confabularme con el mismo pecado de muchos colombianos. Así me llamen que los estoy acusando, yo simplemente estoy hablando la verdad. Y si le remuerde la conciencia, pregúntese por qué le remuerde la conciencia. ¿Por qué se le aflige la conciencia? Y vuelvo y les hago un llamado. Y algunos políticos que se presentaron como católicos, reparen por favor y háganlo públicamente. Háganlo públicamente si verdaderamente son católicos, si aman al Señor de verdad. Algunos movimientos políticos católicos que promovieron esto, enmiéndense por favor y reparen, hagan lo mismo. Zaqueo dijo: voy a devolver 4, si le he robado a alguien, voy a dar 4 veces más de lo que he robado. El amor del Señor para todos es generoso, y Dios no se cansa de darnos su perdón y de darnos su misericordia. Y para poder perdonar al que nos ofende, primero tenemos que recibir ese perdón del Señor. Y para poder recibir ese perdón del Señor tenemos que arrepentirnos y enmendar. La condición para experimentar la misericordia como el salmista la está experimentando y experimentar el perdón del Señor es el arrepentimiento humilde y humillante a los pies del Señor. Y ese arrepentimiento, como bien nos lo enseña la Iglesia, trae contrición de corazón y propósito de enmienda. Cuando la Iglesia ve que la enmienda no es clara, la Iglesia retiene la solución. Porque es que no se pueden tirar perlas finas por ahí, ¿sí? Porque después va a ser más grande la culpa del otro y también de quien administra mal la gracia del Señor. Cuando la mujer adúltera terminó a los pies de Jesús, Cristo la perdonó. Dice: ¿dónde están los que te condenan? No están, Señor. Yo tampoco te condeno. Ya sabes qué tienes que hacer. No volver a pecar. ¿Por qué? Porque Cristo vio el propósito de enmienda en el corazón de esta mujer. Y claramente los evangelistas nos muestran que después se convirtió en Santa María. Una mujer que había estado en los niveles de lujuria y de impureza más alta, llegó a ser una de las mujeres más puras que mereció estar cerca del Señor. Tan cerca que se la pasaba con Él todo el tiempo. Porque esa es la enmienda. Pero si seguimos resistiendo esta iluminación de conciencia que el cielo nos está dando, puede venirnos algo muy grave. ¿Ustedes creen que lo que la Virgen ha dicho es jugando? Lo que pasa es que la gente no está teniendo el nivel de fe para identificar cómo es que está pasando Dios y cómo se está dando nos está dando los avisos, ¿sí? Y cómo está manifestando los milagros. El milagro más grande del Señor es su misericordia, su perdón, que a pesar de que hayamos fallado,
de la forma más terrible, siempre tiene abierto su corazón misericordioso para perdonarnos, siempre. Y por eso, aunque los colombianos hayamos fallado de la forma más atroz, aprobando el matrimonio igualitario, matando los niños en el vientre materno, no solamente tolerando. Aquí lo grave, hay un documento del cardenal Ratzinger del 2003, donde precisamente habla de la alarma que debemos tener los católicos frente a estas políticas, y dice, ni siquiera la tolerancia, aquí lo grave en Colombia es que no hubo tolerancia, no solamente fue tolerancia, fue aprobación y fue legalización, ¿sí? Porque eso fue 3 cosas más graves todavía, gravísimas. En la iglesia ni siquiera la tolerancia. Y nos hablan de tolerancia. Papa Benedicto XVI en su último libro dice, este mundo, esta sociedad habla de tolerancia y es la más intolerante con los valores esenciales del cristianismo. Padre, tiene que ser misericordioso. ¿Y saben cómo tiene que ser misericordioso el Padre Omar? Callando la verdad. Esto dice, reprende sin vacilación, Padre, no reprenda, usted no tiene por qué no, si a mí se me dio la autoridad como sacerdote, y si no lo hago, allá me van a pedir cuentas, en el otro lado me van a pedir cuentas. Que esto me trae reprendas del diablo, sí, las veo todos los días y él no para, y le da rabia, y es que yo lo veo rechinar, porque esto es como un exorcismo, yo lo veo cómo se levanta rechinando, porque no le gusta la verdad. No le gusta. Y así es él. Entonces, Padre, tiene que ser misericordioso. ¿Cómo es la misericordia hoy de este mundo que va por el lado del anticristo? Calladito, sí. Usted tiene que tolerar. No. Papa Benedicto XVI, ¿por qué sufrió lo que sufrió? Como la iglesia, como los cristianos católicos. Hace tiempo dejamos de escuchar a la iglesia. Por eso hoy el anticristo nos tiene fascinados. Nos tiene fascinados. Miren, yo lo he visto, está en el catecismo, en el magisterio de los papas. Nos estaban advirtiendo del anticristo. No crean que esto es algo nuevo. Sí, los papas fueron muy conscientes de esto. Y nos lo advirtieron, pero nos pusimos a hacer caso a profecías, apariciones, a estos que tienen sabiduría, teología humana, no, esto es lo más. A mí me decía alguien, Padre, es que yo esto me lo he estudiado con los mejores teólogos, y yo le decía, no, antes de las elecciones, yo, por favor, mira, escucha a la iglesia. No, es que la iglesia se puede equivocar, pero estos teólogos no se equivocan. Y se pusieron a seguir ese consejo, y ahí está. Y de sacerdotes notables pero intelectualmente. De esta sabiduría humana, de esta que el Papa Benedicto XVI tanto denunció. Sus libros, por ejemplo, Introducción al Cristianismo, habla de esto que es una payasería. Teologías, tendencias teológicas que son una payasería. ¿Por qué? Porque vamos negando los principios morales. El pobre Papa lo quisieron hasta en vida instrumentalizar. Por ahí le pidieron dar su prólogo para unos libros al Papa Benedicto XVI. Y cuando vio el nombre de alguien que había resistido la Veritatis Splendor en uno de esos libros, dijo, me abstengo de dar mi prólogo. Y por allá le sacaron unos textos del contexto, ¿sí? Y dijeron que el Papa Benedicto aprobaba eso. Menos mal ya el Vaticano, sí, la jefatura de prensa del Vaticano, después publicó la carta completa y se dieron cuenta que había habido una manipulación. ¿Por qué? Porque el Papa fue muy claro. Fueron unos teólogos que pusieron en declive los principios de la moral cristiana, y eso del mal menor, que siguieron varios en Colombia, viene de esos teólogos. De esos, pero como hay algunos eruditos teólogos que saben tanto de moral y saben tanto de doctrina de la iglesia y saben tanto de casuística, no, sí está permitido el mal menor, cuando la iglesia nunca le ha apostado al mal, nunca, porque el mal no perfecciona a nadie. En pocas palabras, seamos humildes.
Con la humildad se gana mucho. Y la humildad se alcanza con la humillación, pidiéndole perdón al Señor, no a los hombres, al Señor. Y después de pedirle perdón al Señor, enmendemos si hicimos equivocar a los hombres. Y si alguno de ustedes, alguien los llevó a cometer ese error en la votación, aquí está, dice, reprende sin vacilación a tu compatriota. Así no será responsable de un pecado. Tenemos que ir a corregir. También, ese es parte del amor, ¿sí? Dios es tan bueno que ve que vamos por un camino equivocado y nos reprende y nos corrige para que no nos condenemos. Y yo le oiga al Señor, gracias, porque si tú no me hubieras advertido, yo me hubiera condenado. ¿Por qué no hacer lo mismo con el hermano? Si se puede condenar, si se puede perder. Ese es el amor. Eso está dentro del amor, el amor en la verdad. Entonces tenemos el deber de hacerlo, con caridad, con amor, siempre como fin, buscar lo que yo quiero para mí, lo quiero para el hermano. Yo quiero la salvación del Señor y no me quiero equivocar, también la quiero para mi hermano. Y por eso es necesario hacerlo. Dios está esperanzado todavía. Miren, la paciencia y la misericordia de Dios es tan grande. A pesar de que le hemos fallado tanto, todavía tiene su esperanza puesta en nosotros. ¿A quién se le ocurre eso si no solo a Él? Con razón decía el Papa Benedicto XVI que la paciencia de Dios nos impacienta a nosotros. Es el solo amor. Y solo el amor puede llegar a un nivel de paciencia, solo Él. Yo miro a Jesús y le digo, Jesús, lastimosamente yo soy tan imperfecto que nunca quisiera llegar a tu nivel, pero eso es insuperable, Señor. Y es inigualable. Creer que lo va a igualar ya sería un nivel de soberbia, ¿sí? Porque eso solamente lo tiene Él. Y es capaz Él. A nosotros nos toca ir detrás de ahí, esforzándonos por imitarlo con su misma gracia. Aunque Él quiere que lleguemos al mismo nivel, santos y perfectos, como el Padre Celestial. Ahí están los santos en el cielo, tratando de llegar al mismo nivel, pero es que es infinito su amor, ¿sí? Es infinito, nunca será superable, porque el amor de Dios es tan grande. Entonces, ¿qué hacen los santos en el cielo? Gozarse y gozarse más y más, pareciéndose, tratando de parecerse cada vez más a Él, en ese movimiento de perfección que viven en la visión beatífica de Dios en la eternidad. Que el Señor nos dé la gracia de acoger su misericordia y humildemente acudir a Él, y con Él tenemos todo ganado, tenemos la salvación ganada. No dejemos de mirar a Cristo, de buscar al Señor, porque ahí está la totalidad del amor de Dios para nosotros.